casa gris se les cayó ladrillo por ladrillo, o pared por pared, o tabla por tabla, porque en Estados Unidos no se hace con ladrillos en lo general la construcción, sino con drywall, con yeso, con paredes de yeso. Pero dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, insiste en que los grandes comunicadores no son inteligentes, sino golpeadores. Vamos a ver y escuchar al presidente. Creo que hoy, más que nunca, el presidente tiene la razón. Pues por eso pagan tanto algunos periodistas, porque no es que sean inteligentes o muy inteligentes, ¿no?, para no ser tan categóricos, sino porque tienen fama y son golpeadores para defender intereses creados. Entonces, por eso pagan esas cantidades. Eso es lo mismo que hacen con la academia, no en todos los casos, pero sí tenían el control de la mayor parte de investigadores, de intelectuales, sometidos para aplaudir al régimen opresor de corrupción, de injusticias y de privilegios. Entonces, eso es lo que está en el fondo, eso es lo que está sucediendo. Presidente, pero bueno, si me lo permite. Qué duras las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, durísimas, y yo solamente puedo decir, qué bueno que yo no gano 35 millones de pesos al año, que yo no gano 3.5 millones de pesos al mes, mi querido Julián Atilano. Otra ronda sobre este tema que creo que es importante, porque tal vez sea uno de las últimas ocasiones, al menos por el momento, en que analicemos esto, que creo que debe de quedar, así como el montaje de Florence Cassé, así como el caso de Frida Sofía, para las clases de periodismo, y lo que no se debe de hacer, lo que se debe evitar en una carrera periodística seria. Lo dejo ahí sobre la mesa, Julián. Sí, justo eso, Vicente, y la pregunta aquí es la siguiente: ¿qué significa que un periodista gane 35 millones de pesos al año? Incluso el presidente dice que hay otros que ganan mucho más, pero mucho más. Nos gustaría en algún momento saber quiénes, tal vez López Dóriga, ese tipo de gente que vende sus notas, pero ¿qué significa eso, Vicente? ¿Por qué el gremio de periodistas, de esos periodistas chayoteros, no hacen una investigación al respecto? ¿A poco no genera suspicacia, no genera dudas que detrás, y también lo digo con sarcasmo, detrás de este ingreso de 35 millones, ¿no hay un conflicto de interés? ¿Quién te paga 35 millones de pesos por leer notas? ¿Qué es lo que hace Loré de Mola? De fondo hay realmente pues un entramado, probablemente, si no es, o sea, faltan las pruebas, pero es evidente que podríamos asegurar que hay un entramado de corrupción. Se han convertido, como dice el presidente, en estas caras que únicamente sirven para golpear al gobierno. Son pues francotiradores de la información, son mercenarios, son realmente deleznables, es muy patético lo que están haciendo, y no es nuevo. Vemos, por ejemplo, en el sexenio de Salinas de Gortari, cómo desde el poder soltaron, abrieron la llave del recurso del chayote para pues básicamente comprar voces, comprar silencios, comprar voluntades como Letras Libres, Nexos, Aguilar Camín, Enrique Krause, y al mismo tiempo cómo se da dentro del periodismo. Me parece que el día de ayer en la mañanera el presidente justo comentaba eso, Vicente, y hablaba cómo la aprobación de Salinas de Gortari se debía a que privatizó, es decir, empresas paraestatales del Estado las vendió, y a partir de eso se crearon fortunas y familias multimillonarias en México, y al mismo tiempo porque soltó el chayote pero copeteado, Vicente, le puso ahí mucho aguacate para todos estos personajes, y entonces todo el mundo hablaba bien.
Y ahora vemos que pues el presidente López Obrador ha cerrado la llave, ya no llega, ya no le salpica, y bueno, vivimos para este tipo de prensa en la catástrofe, estamos en picada. México está en un momento complicadísimo para ellos cuando el presidente tiene una aprobación de 60-65%. Entonces, lo que vemos es la reacción, la respuesta de este periodismo, de estos periodistas en contra del presidente, y hay que darle las vueltas necesarias, Vicente, hay que discutir las veces que sea, porque reitero, no es normal, no es común, ni debemos de normalizar que un periodista gane 35 millones de pesos y que además pues esté vinculado a grupos y sectores de dudosa calidad ética. Recordemos, Latinus, ¿dónde está Loret de Mola? Recibe dinero o ha recibido de Silvano Aureoles, el ex narcogobernador de Michoacán, porque ya no es gobernador, y de Cabeza de Vaca, que también se le vincula con el narco, ya ni hablar de Roberto Madrazo y su hijo, es decir, esos son los personajes que están ahí, y Claudio X González, por supuesto. Son mercenarios de la información, hay que comentarlo porque hay que hacer un periodismo plural, abierto, crítico y democrático. De aquí para dónde.